Hola pequeños matemáticos, mi nombre es Daniel y soy profesor de matemáticas en un instituto del sur de Madrid. Bienvenidos a este vídeo del canal Las Mates de Dani. Este canal nació a la sombra de la colección de libros Aprobar Matemáticas es fácil si sabes cómo, que son unos libros con ejercicios resueltos de distintos cursos que he escrito. Si te gustan los vídeos, puedes suscribirte al canal pulsando suscribirme e introduciendo tu cuenta y clave de Gmail, ya que YouTube es propiedad de Google. En la web aprobarmatemáticasesfacil.es encontrarás materiales liberados, es decir, gratuitos, de mis libros. Este vídeo trata del rango de matrices. En particular vamos a ver cómo se calcula el rango de matrices mediante el método de Gauss, así como algunas propiedades interesantes del rango de una matriz. Y es válido para los cursos de segundo de bachillerato en ambas modalidades. En primer lugar, debemos recordar qué es la independencia lineal de vectores y posteriormente estudiaremos qué es el rango de una matriz. Un conjunto de filas, que vamos a llamar F1, F2, Fn, o un conjunto de columnas que llamaremos C1, C2, Cn, es linealmente independiente si la única combinación lineal que cumple que la suma de varias filas multiplicado por unos coeficientes sea 0, es aquella que cumple que todos los coeficientes, es decir, todos los números que multiplican a las filas, son ceros. Es decir, que no se puede escribir una fila o una columna como combinación de las otras, como combinación lineal de las otras. Una vez que tenemos esto más o menos claro, lo que hacemos es definir el rango de una matriz A como el número de filas o número de columnas linealmente independientes que hay en la matriz A. Lo primero que nos interesa es saber que esta definición no depende de si elegimos filas o si elegimos columnas. Para ello tenemos un teorema que nos dice que el número de filas linealmente independientes en una matriz A coincide con el número de columnas linealmente independientes en la misma matriz, con lo cual nos da lo mismo hablar de rango por filas o rango por columnas o directamente rango de una matriz. ¿Cómo calculamos el rango de una matriz? Pues antes de empezar con eso, de la última teorema que hemos dicho antes, lo que tenemos es que el rango de una matriz A va a coincidir con el rango de la matriz traspuesta de la matriz A. Y lo que nos interesa es que si tenemos una matriz escalonada, es decir, que en cada fila hay más ceros que en la anterior, lo que ocurre es que el número de filas que no son nulas coincide con el rango de la matriz que tengamos. Entonces, el objetivo va a ser transformar la matriz original en una matriz escalonada de tal manera que no se modifique el rango de la matriz. ¿Qué transformaciones van a ser estas? Pues van a ser las mismas que utilizábamos en el método de Gauss-Jordan para calcular la inversa de una matriz. Es decir, podemos permutar dos filas o podemos multiplicar una fila por un número cualquiera que no sea 0 o podemos cambiar una fila por una combinación lineal de otras dos filas. Igual que hacíamos con el estudio de la inversa, es interesante que la fila, una de las dos filas que estemos permutando, sea utilizando para la combinación lineal, sea en la que vamos a escribir la nueva operación. Y también es bueno que utilicemos una fila pivote fija para hacer ceros. La ventaja esta vez es que además de poder utilizar las filas para hacer estas operaciones, también podemos utilizar las mismas operaciones con columnas. Es decir, podemos permutar dos columnas, podemos multiplicar dos columnas, o sea, podemos multiplicar una columna por un número, y por último podemos escribir en lugar de una columna una combinación lineal de columnas. Lo que no podemos hacer es mezclar, es decir, no podemos cambiar la primera fila con la primera columna, todo el rato filas o todo el rato columnas. Por último, un caso particular de cálculo de rango de una matriz son aquellas matrices que son nulas, es decir, que todos sus términos son 0. En este caso, el rango de la matriz es directamente 0. En cuanto hay un número en toda la matriz que no es 0, ya automáticamente el rango no va a ser 0, va a ser al menos 1. El rango obviamente tiene que ser un número
natural, no puede ser un número fraccionario, porque hemos dicho que el rango es el número de filas o número de columnas que cumplen la condición de ser linealmente independientes. Con estas transformaciones a mano, lo que vamos a hacer es calcular los rangos de algunas matrices. Vamos a comenzar con esta matriz de 3×3 y lo que vamos a hacer es buscar hacer ceros debajo de la diagonal, debajo del 2 en esta matriz. En esta ocasión no podemos encontrar un 1 como hacíamos en el cálculo de la inversa, porque no hay ningún 1 en toda la matriz. Así que directamente vamos a utilizar el 2 como pivote y vamos a hacer ceros el 5 y el 3. Para ello, igual que hacíamos con la inversa de matrices, vamos a multiplicar la fila 1 por un número, vamos a multiplicar la fila 2 por otro número y vamos a sumar o restar. Para hacer 0 este 5, lo más cómodo es multiplicar la segunda fila por 2 y la primera fila por 5 y luego restar los resultados que tengamos. Es decir, vamos a hacer la operación 5 veces la fila 1 menos 2 veces la fila 2. De manera análoga, para hacer 0 en la posición del 3, vamos a multiplicar la primera fila por 3 y vamos a multiplicar la segunda fila por 2 y vamos a restar los resultados. Una vez que sabemos qué operaciones tenemos que hacer, las realizamos. La primera fila la dejamos igual, la fila 2 hacemos la operación 5 por 2 menos 2 por 5, 0, 5 por 3, 15, menos 2 por 6, que son 12, nos da 3, y por último 5 por 4, que son 20, menos 2 por 4, que son 14, que nos da de resultado 6. Ahora hacemos las operaciones en la tercera fila y lo que tenemos es 3 veces la primera, es decir, 3 por 2, 6, menos 2 por 3, 0. 3 por 3, 9, menos 2 por 4, que son 8, resultado 1. Y 3 por 4, que son 12, menos 2 por 5, que son 10, nos da 2. Ya tenemos ceros debajo de la diagonal, así que pasamos al siguiente paso. El siguiente paso en esta ocasión es hacer 0 debajo del 3. Podríamos permutar la segunda fila con la tercera para así obtener un 1 en la diagonal, pero no lo vamos a utilizar mucho, así que lo vamos a dejar como está. Y en esta ocasión no nos interesa hacer ceros arriba, como nos interesaba en la inversa de la matriz, así que solamente vamos a eliminar este 1. Para ello lo que hacemos es multiplicar la tercera fila por 3, la segunda fila por 1, ya que tendremos 3 y 3, y restamos las dos filas. Así pues obtenemos esta nueva matriz que tiene ceros en la tercera fila. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos solamente dos filas que no son nulas, es decir, que el rango de la matriz es 2. Modificando un poco los números, es decir, voy a coger la matriz A casi entera y la voy a cambiar un número, obtenemos un rango diferente. Esto lo he hecho simplemente para que veáis que cambiando un par de números, o a veces solo uno, obtenemos un rango diferente. Hacemos las operaciones de nuevo. Las operaciones del primer paso son exactamente las mismas, y cuando queremos hacer 0 en este 1, de nuevo observamos que la operación es la misma, pero aquí en vez de aparecernos un 0 nos aparece un 6. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos una, tenemos 2 y tenemos 3 filas que no son 0. Por lo tanto, el rango de la nueva matriz, de la matriz B, en esta ocasión es 3. Vamos a hacer más ejemplos. Vamos a tomar esta matriz de 4×4 y vamos a de nuevo hacer ceros. En esta ocasión lo que tenemos es que en la primera, el elemento que está en la primera fila y primera columna sí es un 1, así que no hacemos ninguna modificación y utilizamos este 1 como pivote. En caso de que aquí hubiera un 0, lo que podemos hacer es permutar filas para poder poner aquí un número que nos interese más, porque que sea más pequeño que el 0. Bueno, perdón, que sea lo más pequeño posible y que no sea 0. Las operaciones que vamos a hacer es la fila 2 va a ser la fila 2 menos la 1, la fila 3 va a ser la fila 3 menos 3 veces la 1 y la cuarta fila va a ser la cuarta fila menos 7 veces la primera. Obtenemos esta matriz de aquí, que sabemos que tiene el mismo rango,
Y ahora lo que hacemos es seguir haciendo ceros debajo de la diagonal en la segunda columna. Es decir, eliminamos el 6 y eliminamos el 12. Igual que ya os comenté cuando visteis el vídeo de inversa de la matriz, aquí lo que tenemos es que no hace falta multiplicar por 6 la segunda fila y por 3 la segunda para eliminar, para hacer ceros, sino que nos vale multiplicar por 2 la fila en la que está el 3 y restar, que es lo que hemos escrito aquí. Y para hacer 0 donde está el 12 lo mismo, no necesitamos multiplicar por 12 la de arriba y por 3 la de abajo, sino que sencillamente lo que vamos a hacer es multiplicar por 4 la segunda fila para poder restar. Si hacemos estas operaciones nos encontramos esta matriz de aquí. Podéis comprobar que la matriz esta de aquí da estos resultados. Y nos encontramos que ya debajo de la segunda fila no hay nada que no sea 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que no necesitamos hacer más ceros, porque ya nos han aparecido, por así decirlo, los ceros de más. Y lo que observamos es que el rango de la matriz C es 2. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una fila y 2 filas que no son 0. Entonces, no necesitamos hacer más operaciones. Hago ahora una pequeña observación que podría haber hecho antes, pero me va a resultar interesante ahora para no tener todas las cosas, toda la teoría junta. Y es que si vemos que una fila es proporcional a otra, la podemos eliminar una de ellas. Es decir, si vemos que una fila es el doble de otra o es el triple, directamente eliminamos una. ¿Cuál? La que queramos, nos da lo mismo. De igual manera, si vemos directamente que una fila es combinación lineal de otras dos o de otras tres, podemos automáticamente eliminar la primera de ellas, es decir, la que hemos visto que es o bien suma o bien resta de varias de las otras filas. ¿Qué es lo que observamos aquí? Pues que si tomamos esta matriz D de 4 filas con 3 columnas, la primera fila es la mitad de la segunda, es decir, podremos eliminar una de ellas. Y de igual manera, podemos ver que si sumamos la primera fila y la tercera fila, observamos que nos da la cuarta, es decir, también podemos eliminar una de ellas. Para ello lo que hacemos es escribir las cosas bien, es decir, escribimos que la fila 4 es la suma de las otras dos, por tanto podemos tachar la de abajo, y la fila 2 es el doble de la primera, por tanto podemos tachar tanto la fila 4 como la fila 2. Y lo que nos queda es que el rango de la matriz D coincide con el rango de esta matriz de aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Utilizar el método de Gauss de nuevo, es decir, hacer ceros debajo de la diagonal. Para ello lo que hacemos es restar a la fila 2 la primera de ellas, obteniendo esta matriz de aquí. ¿Cuál es entonces el rango? Pues bien, como habéis pensado todos, el rango es 2, porque tenemos dos filas que no son 0. ¿Y qué ocurre si tenemos una matriz con parámetros? Pues vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a tratar de hacer ceros debajo de la diagonal hasta que consigamos una matriz escalonada. Aquí lo que os recomiendo es que pongáis los parámetros lo más a la derecha posible. Para ello nos viene muy bien la operación que hemos dicho antes de intercambiar columnas, y lo primero que vamos a hacer es intercambiar la columna en la que está el parámetro con la última. Es decir, lo que tenemos es esta nueva matriz. La matriz E y la matriz E que hemos escrito aquí a la derecha tienen el mismo rango. Ahora, para facilitar los cálculos y que no nos aparezcan coeficientes delante del parámetro, lo que vamos a hacer es colocar la fila 3, es decir, este 1, en la primera posición. Lo que obtenemos es esta nueva matriz que tiene un 1 en la primera casilla, en el primer elemento, y que va a resultar más sencillo para ahora después hacer ceros debajo de la diagonal. Multiplicando la primera fila por 2 y restando solo a la segunda, tendremos un 0 en la posición del 2, y restando 3 veces la primera fila a la tercera obtendremos un 0 en la posición del 3. Por tanto, lo que obtenemos es esta nueva matriz de aquí. Como podemos observar, en la posición del parámetro tenemos una expresión polinómica, pero que solamente tiene un 1 como coeficiente en la A, y es más cómodo. Ahora lo que vamos a hacer es volver a hacer ceros en la tercera fila. Para ello observamos que
si restamos las dos filas segunda y tercera, nos aparece un 0 nuevo y obtenemos esta matriz de aquí. Esta matriz ya es escalonada, es decir, ya no tenemos que hacer más veces el método de Gauss, no tenemos que hacer más ceros. ¿Pero cuánto vale el rango de esta matriz? Pues dependerá de lo que valga esta expresión de aquí. Si esta expresión vale 0, el rango será 2. Si esta expresión no vale 0, el rango será 3. ¿Cuándo vale esta expresión 0? Pues no lo sé, resolvemos la ecuación, es decir, resolvemos menos 1 menos a, que es lo que teníamos aquí, igualado a 0, y despejámosla obteniendo que el valor para el que el elemento de esta diagonal vale 0 es el menos 1. Entonces tenemos dos opciones. Si la a no es menos 1, esta expresión de aquí toma un valor que no es 0 y por tanto tenemos tres filas que son no nulas. Por tanto tenemos que el rango será 3 siempre que el a sea distinto de menos 1. De igual manera, si la a vale menos 1, este término de aquí será 0 y por lo tanto la tercera fila será nula. Por tanto el rango de la matriz E será 2. El estudio del rango de matrices con parámetros es muy útil para estudiar sistemas de ecuaciones, que lo haréis dentro de un par de temas. En aquel momento lo haréis con una herramienta nueva que se llama determinantes, que será normalmente el tema 2 de vuestro curso de segundo de bachillerato, y en el que estudiaréis el rango de una matriz de una manera diferente, pero equivalente a esta, es decir, el rango no va a variar dependiendo del método que uséis. Por último, vamos a pasar a hacer algunas observaciones finales e interesantes. La primera de ellas es que el rango de una matriz no puede ser más grande que el número de filas ni más grande que el número de columnas de la matriz. Es decir, si tenemos una matriz con dos filas, el rango no puede ser 3, aunque haya 500 columnas. Y de igual manera, si tenemos dos columnas, aunque haya 400 filas, el rango de la matriz no puede ser más grande de 2. La segunda observación interesante que relaciona el rango con la inversa es que una matriz cuadrada solo puede tener inversa cuando el rango es máximo. Es decir, una matriz que tenga inversa, automáticamente, pongamos de orden 3, su rango es 3. Y si el rango de una matriz de orden 3 es 2, entonces sabemos automáticamente que no va a tener inversa. Por último, si tenemos una matriz que es submatriz de otra, es decir, está dentro de la matriz de otra matriz más grande, los rangos están relacionados. Si ya tenemos que la matriz pequeña tiene rango 2, por ejemplo, la matriz grande va a tener rango al menos 2. Esta observación, de nuevo, es muy útil al estudiar el número de soluciones de un sistema de ecuaciones, lo que en ese tema se llamará discusión de un sistema. Bueno, este es el momento para que hagáis más ejercicios relacionados con este tema. Podéis coger cualquier libro de texto, cualquier material extra que encontréis, podéis repetir estos mismos ejercicios para comprobar que lo habéis entendido. Os recuerdo que podéis suscribiros para recibir notificaciones de los siguientes vídeos. Y por último, si te ha gustado, podrás encontrar más material en mi web personal. También podéis encontrar estos vídeos organizados por temas para que os sea más sencillo localizarlos. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimo ánimo con las matemáticas.